Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, profundizándonos en la Biblia. Estaremos avanzando con este estudio que ya hemos comenzado desde el principio de año a través de la Biblia, un libro a la vez. Y ha sido un gran desafío. Nos ha ayudado a poder comprender la totalidad, tal vez, en cómo encajan cada uno de estos libros, cada uno de estos personajes, cada una de estas ideologías y estructura. Y ya hemos visto hasta ahora, desde el comienzo, los primeros 5 libros de la ley y cómo Moisés fue llamado a establecer este pacto. Dios se lo entregó, empezaron el tabernáculo, las leyes y el fundamento, la base de lo que va a ser el resto de toda la Biblia. De ahí pudimos nosotros continuar con los libros históricos. Y estos libros históricos son bien importantes porque nos dan realmente el esquema en donde el resto de la Biblia va a entrar, o por lo menos el Antiguo Testamento, sean los libros poéticos o los proféticos. Estos dos grupos de libros van a estar dentro de este contexto histórico y nos van a poder comprender o ayudar a entender por qué fue escrito lo que se entregó. Luego de los libros proféticos, continuamos con los libros poéticos, y ahí vimos los libros de Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y vimos dentro de toda esta dinámica elementos que son importantes para nosotros destacar en la realidad de cómo ministrar, cómo amar a Dios, cómo ser sabios, cómo entender la aflicción de esta vida. Y son libros que abarcan temas bien existenciales. La semana pasada empezamos con lo que son los libros proféticos, especialmente los libros de los profetas mayores. Y el libro de Isaías, para mí es uno de mis libros favoritos para estudiar, ya que es un gran desafío poder entender dentro de la complejidad, dentro de este desafío que es tomar cada palabra, cada frase, cada idea, cada sentimiento que se otorga en el libro de Isaías y tratar de vincularlo, sea con un presente próximo para ellos, el tiempo de Jesús, el tiempo de la iglesia, o el tiempo escatológico para nosotros, que serían los tiempos de la tribulación, Armagedón, el reino, milenio y la eternidad. Entonces, la semana pasada vimos la primera parte de capítulo 1 al 39 y nos daba una esencia única, se podría decir, a Isaías, que cuando vemos capítulo 40 al 66 va a estar abarcando un tema completamente diferente. Lo que se vio en la primera parte era ya qué va a pasar con Israel, qué va a pasar con Jerusalén, cuáles son algunas señales del Mesías, qué va a pasar con las naciones alrededor, cuáles van a ser las naciones, los juicios para ellos. Hay un segmento de los Ais. También vemos el tema de Sennacherib y un mini apocalipsis. Vemos toda esa dinámica al principio y tiene su propio estilo. Luego en capítulo 40 al 66 empezamos a darnos cuenta que la manera que escribe Isaías va a ser, se siente diferente. Y yo rompí la parte posterior de Isaías de 40 al 66 en 4 elementos, ¿ya? Y cada uno de estos elementos, por lo menos los primeros 3, van a tener un vínculo directo con Jesús, sea su primera venida o su segunda venida. Y va a tener un mayor índole profético dirigido a Jesús. Incluso Jesús va a estar dando algunas frases de estos textos que van a estar en el Nuevo Testamento, pero sin duda es un libro fantástico para ti, para poder entender y profundizarte y también estudiar por tu propia cuenta. Entonces, la primera parte del capítulo 40 al 48 vamos a estar viendo la obra del Mesías y lo que esto va a lograr. Porque Mesías o Cristo, Mesías es el hebreo, para Cristo es el griego, que significa el ungido. Cuando venga el ungido, ya este ungido va a lograr cosas grandes. Y estas cosas grandes vamos a ver desarrollado acerca del sentimiento general de cada capítulo. Luego del capítulo 49 al 57 vamos a ver quiénes son los receptores a aquella obra. Entonces, primero lo que se logra, entonces vamos a estar viendo temas de salvación, redención y otras cosas de esa índole. Pero esta segunda categoría va a estar hablando directamente quiénes son estos receptores de esta obra, ¿ya? Y va a tener una connotación más general
que simplemente los judíos. Va a estar haciendo mención las naciones, por aquí y por allá. Y esa va a ser la dinámica general del capítulo 49 al 57. Los receptores de aquella obra de profética de Cristo. Luego, capítulo 58-63, vamos a ver la gracia por Cristo, o realmente lo que hizo Jesús. ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que Él hizo? Entonces, primera parte, ¿qué se logra con la gracia? Segunda, ¿quiénes son los receptores de esta gracia? Y finalmente, ¿qué fue lo que se hizo para lograr esta gracia? Y después vamos a tener el gran final del capítulo 64-66, que vamos a tener cómo Isaías responde a todo esto lo que hemos visto hasta ahora, y después cómo Dios va a responder a aquella última frase de Isaías, o esos últimos capítulos de Isaías, y luego va a estar dando la final perspectiva de la restauración de Jerusalén. Lo que comenzó con vengan a mí, si su pecado es como la sangre, como la grana, como el carmesí, será blanco como la nieve, va a ser blanco como la grana, va a ser purificado, y después todo este proceso de todo lo que pasa en Isaías con este gran final donde Isaías va a proclamar lo que Dios le dice acerca de la Nueva Jerusalén. Entonces, entremos, ya tenemos mucho que abarcar. Entonces, lo que logra la obra de Cristo lo vemos en capítulo 40 al 48, y vamos a empezar con esos primeros dos versículos, ¿ya? Donde habíamos visto juicio, ay, las naciones, Sennacherib, todo esto negativo, todo esto de justicia, todo esto de juicio. Acá entramos con 40 versículos 1 y 2, donde dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y acá donde la gente dice, aquí hay un nuevo autor, no puede ser Isaías, porque esto está haciendo referencia, se podría decir, aquellos que lo están escribiendo, directamente a la poscaída de Babilonia y ahora la restauración que va a tener en los tiempos de los persas. Ahora, mi opinión personal, ya estudiando de manera como un fundamentalista o como una persona ortodoxa que toma literalmente el poder de Dios y tomando en cuenta que es el mismo autor, Dios puede hablar con Isaías de manera pasada, aunque sea en el futuro, y eso suena un poquito confuso. Pero aunque dice ya han pagado y todavía no lo han pagado, esto es literatura profética, esto es para el futuro. Y a lo que se está refiriendo acá, está diciendo, ahora finalmente pueden, ya que el primer juicio ha venido por sus pecados, su rebeldía, su dureza de corazón. Ahora es el tiempo de Jesús. Y cuando venga Jesús, ahora finalmente van a poder ser consolados. La palabra consolado en el hebreo significa, finalmente pueden respirar. Ya terminó el castigo. Ahora pueden respirar, suspirar, ya dejar ese gran peso que tenían encima, porque la gracia ya viene. Entonces, ¿qué vemos a través del capítulo 40? Para entender la obra del Mesías, no el único, pero una de las señales iba a ser la venida de lo que va a ser Juan el Bautista. En versículo 3 al 5 dice así: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo el monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces este es uno de los dos textos que habla acerca de la venida de Elías, ¿ya? El libro de Malaquías también nos va a estar haciendo referencia. Acá no lo mencionan como Elías, no obstante acá está la gran referencia que la obra de Jesús va a ser manifestado con esta presencia del hombre que va a estar clamando en el desierto, preparar camino para Jehová. Jehová ya está haciendo la obra y Él mismo va a venir. Y esa referencia se está haciendo de Jesús. Jehová dice, yo mismo vengo, y aparece Jesús. Entonces acá vemos elementos de nuevo de la deidad de Jesús, ya una doctrina bastante importante. Luego avanza el capítulo 40 hablando y haciendo referencia a la grandeza de Jehová. Y habla acerca de que no se cansa, que él ha creado todo, que tiene gran fortaleza. Y este capítulo culmina con este
punto final, versículo 29 al 31, que Él da descanso al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ya? Un texto bien conocido, ya es uno de mis versos favoritos que da aliento. ¿Por qué? Porque no es tu fuerza la que te va a ayudar a terminar la carrera, no va a ser tu fuerza la que va a llevar para que tú seas exitoso en las cosas de Dios, sino los que esperan en Jehová. Y acá iba a ser una gran espera del tiempo de Isaías hasta la venida de Jesús. No obstante, dice, espera, espera, espera. Dios dará la fuerza. Entonces acá capítulo 40 comienza esta parte de lo que va a lograr la gracia diciendo dos cosas. Número 1, va a consolar. Y número 2, va a fortalecer, va a ayudar a los que están cansados, afligidos, ¿ya? Jesús mismo dijo, los que están cansados, fatigados, vengan a mí, tomad mi yugo que es fácil, ¿ya? Y yo llevaré vuestras cargas. Entonces está haciendo esta transferencia entre la carga del pecado y la ley ha sido puesto sobre Jesús y Jesús entrega su justicia sobre el hombre. Entonces acá estamos viendo la obra del Mesías comienza con esta señalización, esta manifestación a través de la señal de que primeramente va a llegar Juan el Bautista, que va a estar preparando el camino, que va a estar proclamando en el desierto, va a estar enderezando, y hizo un gran avivamiento espiritual Juan el Bautista, lo cual preparó los corazones anticipadamente para el Mesías. Entonces estaban esperando, ¿y ahora dónde está el Mesías? Y aquí llega Jesús. Luego capítulo 41 avanza con Dios mofándose de los ídolos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver los ídolos con esta dinámica de la gracia? Entonces, tenemos que ponernos en el contexto de los tiempos de Isaías. En el tiempo de Isaías o en el tiempo de la cautividad, en el tiempo de Babilonia, van a caer y van a decir, ¿y dónde estuvo Jehová? Ellos ganaron porque tenían los ídolos. Y eso fue lo que hizo el papá del rey de esa época, ya de Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías la semana pasada? Bueno, su papá tuvo problemas con Israel y Siria. Siria vino, los conquistó a cierto nivel, lo tomó por sorpresa, se apoderó de la nación y realmente tuvo gran pérdida Israel, o sea, la nación del sur que es Judá. Entonces el rey Ezequías dijo, bueno, ellos ganaron porque tienen sus ídolos, vamos a poner sus ídolos dentro de nuestro templo, de nuestras áreas, vamos a empezar a dedicar eso, vamos a cerrar el templo y vamos a tener sus dioses porque sus dioses dan la victoria. Entonces hay que ponerse en su contexto y Dios está mofando porque está diciendo, ellos no ganaron por sus ídolos, sino ustedes perdieron porque Jehová estuvo contra ti. Entonces está diciendo, el ídolo nada hace. Uno va a cortar el árbol, el otro prepara el fuego con la leña de ese mismo árbol, el otro talla, el otro le pone oro y el otro le pone un brazo. Y ahí empieza a decir, ya, ahora tú eres mi Dios. Y Dios está diciendo, esto es ridículo. No caigan en esa trampa. Pero nosotros podemos ser de la misma índole, ¿ya? Hay gente que cae en grandes malas prácticas o decisiones por temas de supersticiones, por malas prácticas, por avaricia. Uno dice, esto funcionó para ellos, él fue chueco, él robó, él mintió, mira, le está yendo bien, voy a hacer lo mismo que ellos. Y eso era la índole. Dios está diciendo, esta obra de la gracia no va a ser por mano de ídolos. Lo que pasó ahora del juicio de Dios no pasó por ídolos. No se desvíen con malas creencias, ¿ya? Entonces los ídolos no te darán el descanso. Capítulo 42 luego avanza, ¿ya? Y vamos a estar mucho en la Biblia el día de hoy, vamos a estar leyendo muchos textos. Diferentes libros lo tomo de diferentes maneras, algunos abarco muchos versículos, otros doy la idea general y empiezo a explicar de qué se trata. Pero acá, como es tan complejo el libro de Isaías, quiero que la palabra hable por sí mismo. Entonces, en capítulo 42 vemos que Dios dice, va a ser mi siervo, y esa referencia de siervo, en ese punto ahí está hablando acerca de Cristo. Ahora, van a haber dos siervos, para no confundirse. Va a estar el siervo que es Jesús y va a ser el siervo que es Israel. Los dos eran siervos de Dios. Esta primera parte va a estar diciendo, mi siervo, y acá va a estar explicando cómo determinar este siervo que es Cristo, va a ser el que va a producir este descanso.
En versículo 1 al 7 lo habla de que mi siervo yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Entonces ahí comienza hablando acerca de la referencia. Vimos Juan el Bautista, capítulo 42, ahora capítulo 40. Ahora en el 42 estamos viendo el bautismo de Jesús, ¿ya? Mi espíritu ha puesto sobre él, y acá se manifiesta todo para que ellos sepan que el Espíritu de Dios está en Jesús. Luego avanza explicando al Creador de los cielos, versículo 5, versículo 6, voy a tenerlo por luz de las naciones. Y después versículo 7 dice así, para que abras los ojos de los ciegos. Y después dice, para que saques de la cárcel los presos, para que y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas, ¿ya? Y acá hay diferentes referencias de lo que Jesús va a estar haciendo, pero me gusta esa primera parte en versículo 7, donde dice, va a abrir los ojos a los cielos. Ahora, si tenemos buena memoria, vamos a recordar capítulo 6 en el llamado que Dios tenía a Isaías, que él va a ir a cegar los ojos de la gente que ve y va a cerrar los oídos de aquellos que están oyendo, porque sus corazones ya estaban duros para que no se conviertan. Dice en el libro de Isaías capítulo 6, la obra de Dios. El juicio de Dios va a parar las visiones, va a parar las manifestaciones, va a parar el entendimiento por este periodo de 400 años. ¿Para qué? Para cuando venga el Mesías, porque ya han sido consolados, porque el tiempo de su juicio ya ha terminado, él va a abrir los ojos de los ciegos, ¿ya? Y Jesús lo hizo físicamente para determinar públicamente, yo tengo poder de Dios. Pero acá tiene una percepción espiritual, ya una inclinación espiritual o un doble significado, en el sentido de que fue a deshacer el juicio que Dios había traído sobre su ceguera. Entonces Jesús viene a dar luz, entendimiento, abrir los ojos, liberar a los presos, espiritualmente hablando, a traer luz a aquellos que están en tinieblas. Entonces todo esto Jesús es el que va a traer esta liberación, va a traer este descanso. Luego, capítulo 42, versículo 18-19, empieza a hablar acerca de su siervo Israel, y como Israel también es incompetente para lograr esta obra. Entonces, ni Israel ni los ídolos va a traer este descanso, sino va a ser Jesús, ¿ya? El siervo escogido de Jehová. Luego, capítulo 43, vemos ya una lista de las cosas que Dios va a estar logrando a través de Jesús, ¿ya? 43 va a estar hablando acerca de la redención, ¿ya? Redención que va a lograr Jesús, ¿ya? Versículo 1 dice así, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te, ¿qué cosa? Redimí, te puso el nombre mío, eres tú. Ahora, a veces escuchamos la palabra redención o redimir, y como estamos acostumbrados a escuchar la palabra, no necesariamente entendemos la totalidad de esta palabra. No nos profundizamos para poder decir ya, esto es lo que significa. Redención significa, en pocas palabras, comprar de vuelta, o comprar para liberar, o comprar para adquirir. Entonces, en esta primera parte, Jesús vino para adquirir para sí mismo un pueblo. Y al final del libro va a explicar qué tipo de pueblo va a ser. No va a ser un pueblo que va a ser por genética, no va a ser un pueblo que va a ser por sangre, no va a ser un pueblo que va a ser por nombre. No va a ser porque Abraham tuvo Isaac y Jacob y José, todos esos descendientes que eran de sangre, no significa que ellos seguían a Jehová. Entonces acá está diciendo, yo he redimido, y ahí que va a ser esta redención. Yo he comprado un pueblo para mí mismo. Y ahí eso se está refiriendo a los creyentes. Capítulo 43, versículos 10 al 11, va a mencionar la segunda cosa que va a lograr esta gracia. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, acá estamos viendo que la segunda parte de lo que va a lograr esta obra de Cristo va a ser una creación, se podría decir, de testigos. Ya para que haya un testigo debe haber una manifestación. Esto significa que Dios mismo va a venir. Jehová y Cristo son uno, ¿ya?
Jesús acá, vieron a Jesús, vieron la resurrección, vieron los milagros, vieron la enseñanza, las profecías cumplidas, vieron todas estas cosas y como testigos ellos fueron al mundo a proclamar como testigos, nosotros hemos visto esto es legítimo, esto es verdad, y esa secuencia de testimonio ha llegado hasta nosotros. Pero esto significa que Dios mismo vino a hacer la obra. No fue algo que ocurrió en lo oculto. Capítulo 43, versículos 18, 19 y 25. No lo va a leer, pero dice que Dios va a hacer una nueva obra, que no hay que recordarnos de las cosas pasadas, que Dios ya ha limpiado nuestro pecado. Capítulo 43, versículo 3, ¿ya? 44 de 3 dice que porque yo derramé agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramé sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y acá está hablando, no solamente fuimos comprados, fuimos testigos de lo que Dios estaba haciendo, Dios está haciendo una nueva obra, sino también Dios nos entregó su Santo Espíritu, ¿ya? Y vemos eso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 en adelante, ¿ya? Luego vemos en capítulo 44, 28 y 45, 1, ya son dos versículos que uno termina 44 y el otro comienza el 45, en la imagen de lo que va a ser el gobernador o el rey de Persia, Ciro el Grande. Acá se menciona por nombre proféticamente, ¿ya? Isaías lo escribió y está proféticamente hablando del futuro acerca de Ciro. Ahora, aquellos que niegan realmente la sobrenaturalidad de la Biblia, van a decir, no, esto es una vez más prueba de que esto fue escrito en el tiempo de Ciro. Pero no, Dios está hablando por nombre quién va a venir en el futuro, porque Dios ya sabe el futuro. Dios está fuera del tiempo, puede observar el pasado, el presente y el futuro, y por eso también tiene una presciencia y un conocimiento previo de saber todas las cosas que van a estar ocurriendo. Entonces acá estaba hablando de Ciro de manera futuro. ¿Y Ciro qué va a hacer? Ciro va a ser un instrumento fundamental en la historia de Israel, porque él va a mandar a Israel de vuelta a su tierra prometida y va a comenzar el proceso de la reconstrucción del templo a través de Zorobabel y lo que va a hacer después las paredes a través de Nehemías y la reconvocación a la ley y todas esas cosas, pero esta reconstrucción del templo va a ser por manos de Ciro. Entonces acá también vemos un paralelo con esta imagen que va a ser Jesús, ¿ya? Jesús vino para reconstruir un nuevo templo, porque el templo antiguo había sido derrocado, se podría decir, espiritualmente, ¿ya? A través del sumo sacerdote y los fariseos y todas estas cosas. Había tanta corrupción, tanto pecado, que ya Cristo mismo dice, derribar este cuerpo y este templo y en 3 días lo voy a volver a reedificar. Estaba hablando a través de su cuerpo físico, lo cual él físicamente, según la Biblia enseña, resucitó el 3er día. Y no solamente eso, sino también vemos que él hace referencia a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Entonces tenemos estas imágenes que conllevan a que Jesús vino a establecer la importancia de lo que es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios, no el edificio ahí en Avenida Francia, enfrente del techado, sino los hermanos que estaban presentes el día de hoy, ¿ya? Somos aquella eclesía, esa asamblea que ha sido llamado para separarse del mundo, para que la presencia de Dios esté dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos capítulo 45, versículos 5 al 13, que habla de la seguridad y la salvación, que nos va a estar dando 2. Y avanza hasta el 46, versículo 4, donde dice, yo llevaré y lo soportaré y lo guardaré. Entonces, esa es toda la obra de Cristo en la gracia en esta primera parte. Esto luego va a avanzar, además, capítulo 47, a lo que va a ser el juicio sobre Babilonia, ¿ya? Y este juicio sobre Babilonia ya ocurrió. Ya, Israel cayó en manos de los asirios, Judá cayó en manos de Babilonia, luego los persas vinieron y ahí llegó el primer juicio a Babilonia. Pero también proféticamente, cuando vemos estos textos en contraste con lo que es Apocalipsis 17 y 18, podemos realmente ver la similitud entre esta Babilonia y la obra que Cristo todavía va a estar logrando al derrocar la obra del anticristo. Entonces acá está deshaciendo todo el daño
que Satanás hizo desde el comienzo al tentar a Adán y Eva, y después la Torre de Babel y toda la conglomeración humana contra Dios. Acá Cristo se está ganando todo de vuelta a sí mismo y va a derrocar a Babilonia espiritual y va a derrocar lo que está pasando ahí en el Apocalipsis. Ahora, Isaías 47, versículo 8, lo voy a leer, dice así: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, y está hablando de una mujer propensa a ser promiscua. Tú que estás sentado confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad, ¿ya? Y después dice lo que va a ocurrir con aquella Babilonia, aquella mujer, y de nuevo esta similitud con Apocalipsis 17 y 18. Entonces, tarea para la casa, lean esta última parte de Isaías, lean también Apocalipsis 17 y 18, y van a ver esa similitud, donde viene el juicio contra la obra que hizo Satanás para corromper dentro. Y capítulo 48 nos da la decisión final que nosotros debemos tomar para nosotros mismos. Entonces, versículo 10 dice que hemos sido purificados. He aquí, te he purificado, y no como plata te he escogido en horno de aflicción. Y está diciendo que he purificado a Israel. Estoy trabajando en esta obra, estoy haciendo todo esto para este progreso. Pero a la larga, nosotros tenemos que tomar una decisión. Versículo 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y ahí están expresando, nosotros tenemos que tomar la decisión. O vamos a seguir el mandato de Dios y tener paz, o, versículo 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Paz o no paz. La palabra paz en el hebreo, una palabra que muchos tal vez ya conozcan, es la palabra shalom, ¿ya? Y shalom significa más que tranquilidad, habla acerca de seguridad. Entonces, es tener esa seguridad, esa paz de Dios. Entonces, esto es todo lo que logra la gracia de Cristo. Entonces, vemos que un pueblo adquirido, vamos a ser testigos de su obra, vamos a tener el Espíritu Santo, la nueva obra, la iglesia y todas estas cosas maravillosas, pero a la larga tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a ser parte de ello o no? ¿Ya? Y ahí es la parte para nosotros tomar decisión. La segunda parte de este libro de Isaías, o esta segunda parte del libro de Isaías, del capítulo 49 al 57, y tal vez me van a odiar después de este estudio porque estamos entrando muy en profundidad, vamos a ver quiénes son los receptores a la obra. Y vamos a ver la palabra naciones varias veces a través de este texto, ¿ya? Entonces, empezando 49, dice que Cristo va a ser luz a las naciones. Versículo 6 dice así. 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Hablando de Jesús. También a Jesús te di por luz a las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luego versículo 18, ya a mediados del versículo dice: y te daré por pacto al pueblo. Entonces acá está hablando de que la obra no va a ser confinada solamente para los judíos. Y eso es muy bueno para todos nosotros que somos gentiles, ¿ya? Todos nosotros que no somos descendientes directos de Abraham, a no ser que haya alguno ahí que tenga una pizca genética judía dentro de ti. Pero para la mayoría de nosotros que tal vez no lo seamos, acá vemos una gran promesa donde Jesús no está confinado solamente para el judío, sino va a ser la luz a las naciones, ¿ya? Luego capítulo 50... continúa con los receptores a la gracia de Cristo o a la gracia de Dios. Pero acá en el capítulo 50 vamos a ver la resistencia que tiene Israel, el pueblo original. Ya acá vamos a ver los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, aquellos que van a estar en los tiempos de Cristo, y cómo ellos van a rechazar realmente esta gracia. En versículo 2 dice: porque, este es Jehová hablando, cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. Y estaba diciendo, cuando llegó Cristo y estaba llamando, no había nadie que estaba dispuesto a aceptar de la manera del grupo religioso. Jehová podría decir: yo vine a la tierra y nadie me quiso recibir. Entonces vemos que Israel como nación resistió. No había nadie santo, no había nadie puro, no había nadie bueno, porque en nuestra naturaleza humana, ya en lo que es la depravación total del hombre, nosotros no buscamos a Dios.
Pero luego bajamos a versículo 5, versículo 6 mejor dicho, y dice, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Entonces, acá lo que estamos viendo es, Cristo vino, no fue aceptado por la nación de Israel como nación, por los líderes, y acá llegamos a el colmo de su resistencia, donde fue injuriado, donde le golpeaban, donde le hirieron, donde le mecían la barba, y acá estamos viendo el rechazo y la humillación que Cristo tuvo la noche antes de su crucifixión. Entonces, Jesús va a ser luz a las naciones, porque, tal vez parte del paquete, vemos que Israel rechazó como nación su rey, su Mesías, su ungido, lo segregó, y acá vemos el extenso que lo injuriaron y lo atacaron. Luego capítulo 51 continúa. ¿Ya? Dice, ellos no quisieron escuchar, pero esto es para el resto, para los que sí quieren escuchar. Dice así, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. ¿Ya? Y dice, abre los ojos, pon atención, escucha, ustedes que buscan a Jehová. ¿Ya? Y acá va a estar haciendo un momento de despertar. Despierta ahora y escucha a aquellos que están buscando a Dios. Y acá en versículo 1 hasta el versículo 8 vamos a tener diferentes referencias. Mira, si ven cada palabra, al principio de cada palabra, versículo 1 dice, oídme. Versículo 2 dice, mirad. Versículo 4 dice, estad atentos. Versículo 6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos. Versículo 7, oídme. Y cada uno está diciendo, atención, 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 atención. Ya. Este grupo lo rechazó, pero ahora abran los ojos, abran sus oídos, abran sus corazones, estén atentos a lo que va a venir, esta gran gracia. Versículo 9 de capítulo 51 y capítulo 52 vamos a tener 3 referencias de doble despertar. Dice versículo 9, despiértate, despiértate. Versículo 17, despiértate, despiértate. Capítulo 52, versículo 1, despierta, despierta. ¿Ya? Y acá lo que está diciendo es, ahora está llegando finalmente. Atención, todos estén mirando. Esta va a ser la gran obra. Incluso en capítulo 52, cuando vemos versículo 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y esa es una referencia a Romanos 10, diciendo, acá venimos con buenas noticias. Finalmente el juicio ha terminado, finalmente el castigo ha sido consumido. Ahora es el tiempo. Atención, atención, atención. Acá viene. ¿Y qué es esta gran venida? Capítulo 53. Y este era el texto que estaba leyendo el etíope eunuco cuando estaba en la carreta. Isaías 53, y no lo entendía, y tuvo que Felipe venir y explicárselo, y lo llevó a Cristo, se salvó, después se bautizó, y después Felipe desapareció. Pero acá en capítulo 53, ya esto es realmente, si no hay algo en Isaías que has leído, Isaías 53 deberías leer, y después empezar a decir, mira, esto es Cristo. Y acá está Cristo, 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 Cristo. Todo el capítulo 53 sería tal vez ese pináculo de entendimiento de esta gran nueva obra, que hubo un hombre que pagó por todo el pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad, y está dispuesto a entregar la justicia a todo aquel que viene a él en salvación, en fe. Entonces, ahí ese cúspide, se podría decir, capítulo 53. Luego, capítulo 54, de nuevo hablando de lo que es este grupo de receptores, para quién va a ser esta gracia. Habla acerca de la restauración de la esposa, versículo 5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, y acá, capítulo 54, está hablando de esta restauración matrimonial. Y acá podría ser una dualidad, uno podría caer en la inclinación de decir que esto es Jehová con Israel, lo cual podría ser, pero también dado el hecho de que todo este punto está hablando acerca de las naciones, podría ser Cristo con la iglesia. Entonces, los receptores son aquellos, la novia de Cristo.
Luego avanzamos con 55, donde está de nuevo recalcando la receptividad de esta obra. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precios, vino y leche. Y acá está haciendo referencia. La invitación a esta gracia no es en base, no es en fundamento de lo que tú tengas que ofrecer. Todos los sedientos. Y Jesús dijo, ya, si uno cree en Él y viene a Él, no tendrá más hambre y no tendrá más sed. También dice, todos los pobres, ya, si no tienen dinero, vengan a mí. Ya, bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habla en Lucas dice pobres, y en Mateo dice pobre en espíritu. No obstante, está diciendo, para aceptar la salvación, ser parte del reino de Dios, ser parte de la novia de Cristo, ser parte de todas estas grandes promesas que Dios nos ha entregado, no depende de lo que tú tienes que ofrecer, sino ven cómo estás. Así de simple. Y ahí empieza a desarrollar el tema de capítulo 55, ¿ya? Versículo 3 dice que hará un pacto eterno. Versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Versículo 7, dejen impío su camino y vengan a mí. Versículo 11, mi palabra no volverá vacía, sino va a producir vida. Entonces, toda esta es una invitación universal. No está diciendo a los judíos pobres. No está diciendo, bueno, a los judíos sedientos, sino todos los sedientos. Porque acá ya hemos visto las naciones. Entonces, si tú tienes una sed en la vida por algo más que no te ha llenado, Dios te está diciendo, ven a mí a través de Cristo y yo voy a satisfacer esa sed. No tengo nada que ofrecer, soy pobre. No, vengan a mí, yo voy a dar. Y eso significa la gracia. No es algo que nosotros adquirimos con nuestras buenas obras, ni por ningún mérito, ni por ningún precio, que nosotros podamos pagar. Cristo lo pagó todo. Capítulo 6 es interesante porque empieza a desarrollar el tema de quiénes son los que entran. Ya en esta gracia, quiénes son los que entran. Y acá en versículo 3 menciona al extranjero y al eunuco. Dos personas que no podían entrar en la congregación de Dios. Ya el extranjero era de otra sangre, el eunuco ya ha sido contaminado, ya en cierto modo. Y acá está diciendo, no, vengan, ellos van a estar entrando. Y voy a darle un nombre que nunca muera del eunuco, y que no podía producir un nombre porque no iba a tener descendencia, no iba a tener apellido, entonces ahí quedaba su nombre. Y el extranjero lo iba a dejar entrar y ser parte de esto sin ninguna exclusividad. Entonces acá vemos un paralelo en el libro de Hechos, donde los primeros dos gentiles, o los dos personas salvas afuera del grupo de los judíos, fue primeramente Cornelio, un gentil, y además tenemos al etíope eunuco. Entonces uno puede hacer esa referencia del Nuevo Testamento ahí directamente. Versículo 7 dice, porque mi casa será llamado casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús dijo, el templo iba a ser llamado una casa de oración para todos los pueblos, y ustedes lo han hecho una casa de ladrones, y hizo referencia al libro de Jeremías, ¿ya? Y la próxima semana, cuando veamos Jeremías, vamos a estar viendo estos temas de una religión falsa, y va a tener una dinámica bastante diferente que el libro de Isaías. Luego avanzamos, ¿ya? ¿Quiénes son los que entran? Capítulo 56. Y luego, si no fuera poco, en capítulo 57 dice, ¿quiénes son los que van a quedar excluidos? Y ahí en versículo 3 dice, mas vosotros, judíos, llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero, o hijos del adúltero con la fornicaria. Y acá está haciendo una referencia de los que no van a estar entrando. Y los que no van a estar entrando son aquellos que son infieles con Dios. ¿Ya? Y acá está haciendo la referencia con los ídolos. Pero acá puede entrar también todas las otras dinámicas de las otras religiones que tal vez empezó en el cristianismo y se desviaron para otras partes, o donde supieron acerca de ello y se desviaron para otra parte, que no van a entrar. Va a ser una esposa pura, y esa esposa pura va a ser a través de Cristo. ¿Ya? Entonces acá quedan excluidos los infieles. En el caso del tiempo de Cristo, los fariseos, el sumo sacerdote, los que estaban ahí en ese primer siglo, decidieron apelar a Roma. Todo enemigo del emperador, todo el enemigo de Roma es nuestro enemigo, y Jesús se hizo rey por encima del emperador. Acá estamos viendo una infidelidad de la nación de Israel con los paganos. El emperador, Roma, sus ídolos, ya en el templo había un par de símbolos paganos para
apiadar a los romanos y así someterse bajo su yugo. Y acá diciendo, no, ellos no van a entrar en este periodo de la gracia. Entonces, culmina todo con capítulo 57. En capítulo 57, versículo 15, habla acerca que van a ser los quebrantados, los humildes de espíritu, los que van a ir para la vivificación del espíritu, ¿ya? El corazón de los quebrantados va a ser vivificado. Entonces, acá está hablando los humildes. Sométete ante Dios. No te mantengas en tu orgullo contra Él. Capítulo 57, versículo 18, luego dice, he visto sus caminos, pero les sanaré y te pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y acá está hablando de aquellos que se humillaron. Aquellos que se humillaron van a tener esta gracia. Y de nuevo, culmina con actitud personal, como lo hizo en la primera parte. Tu decisión, o tú escuchas o tú rechazas. Acá, o tú te sometes o tú lo rechazas. Pero según lo que tú decidas, va a producir gran daño a tu vida. Segmento 3, capítulo 58-63, vamos a ver la obra de Cristo. Ahora finalmente de lo que se logró, con quiénes son los receptores, ahora es lo que Cristo hizo, ¿ya? Cómo saber ello. Y capítulo 58 comienza con lo que se llama el ayuno bueno y el ayuno malo. Y empieza con el ayuno malo y dice, ¿tú crees que Dios quiere que te vayas a afligir y que eso me va a traer gozo? Yo vengo de La Serena y ahí tenían la práctica de Andacollo, la Virgen de Andacollo, donde de rodillas sangrando y durante toda una tortura hasta arriba, con una aflicción y daño corporal, Dios dice, me complazco con eso. Versículo 4 y 5 dice, no, eso no fue lo que yo escogí. ¿Qué escogí yo? Bueno, primeramente bondad, versículo 6, benevolencia, y en versículo 7 habla acerca de generosidad. No obstante, ya ese es parte de lo que agrada a Dios. Cuando versículo 9 viene, dice, entonces invocarás y te oirá, y Jehová aclamarás y dirá, heme aquí. Y está diciendo ya, ahora se está construyendo esta salvación. No según nuestras buenas obras, porque nuestra autoaflicción nos va a traer gozo a Dios. Dios se complace más con generosidad y bondad y libertad para el resto que teniendo todo pecado y afligiéndonos para tratar de autocastigarnos y seguir en nuestro pecado. Entonces dice, no, eso no me agrada. Luego versículo 59 avanza con la realidad de nuestros pecados. Versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, estos pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, y después cada versículo va a ser una acusación diferente de un pecado diferente. Pecado, 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 pecado. Demostrando la totalidad de nuestra ofensa. Entonces, nuestra aflicción, autoaflicción no va a complacer a Dios. Acá tenemos la realidad de lo que es nuestro pecado personal. Y acá es donde ya finalmente se logra esto. Se culmina este pensamiento. ¿Cómo entonces vamos a estar bien con Dios? Dios va a mandar, en versículo 59, versículo 20, dice que Él mandará el Redentor. Dice versículo 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, Jesús, ni de la boca de tus hijos, los cuales son la iglesia y los cristianos. Entonces acá está diciendo, en tu pecado estás mal con Dios. En tu autoaflicción no va a hacer que Dios te acepte. Entonces, ¿cómo va a ser aceptado? Dios va a mandar al Redentor. Y ese Redentor es Cristo. De nuevo, la obra de la gracia. Y hemos visto el libro de Isaías redundantemente. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia a través de todo el estudio del día de hoy. No obstante, capítulo 60 en adelante va a empezar a explicar quién va a ser este Mesías. Versículo 61:3 va a hablar acerca que va a ser luz a las naciones. Y es un tema que hemos visto por lo menos unas 3, 4, 5 veces en este libro. Versículo 6 me encanta. Porque también es una referencia profética que Jesús logró. Dice, multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Madián y de Efa.
vendrán todos los de Sabá. ¿Y qué van a estar trayendo? Van a traer oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Y acá está hablando de los magos que vienen del oriente, que van a estar dando 3 obsequios. Acá solamente menciona 2, oro e incienso, que es lo que necesita un rey y lo que necesita un sacerdote. Pero después va a estar mirra, ¿ya? Y ese mirra que van a estar dando va a ser profético, Jesús como profeta, para demostrar el hecho de que vino proféticamente para morir. ¿Ya? Y vimos eso en capítulo 53. Vemos la primera venida de Cristo manifestada ahí. También se ve al final de ese capítulo parte de lo que va a ser la segunda venida, versículos 18 al 20. No va a haber más necesidad de sol ni de luna, sino la gloria, la luz de Cristo va a alumbrar, y esa es la segunda venida en la Nueva Jerusalén. Capítulo 61 dice, vuelve de nuevo a la primera venida. No sé si van a recordarse de estos textos, pero 61 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos aceptura de la cárcel. Y continúa. No sé si se acuerdan en el libro, en los evangelios, cuando Jesús está al principio en la sinagoga y está ahí por Nazaret, por el norte, por las provincias de Galilea, en su ciudad natal, creo que era Nazaret. Y empieza a leer, le piden que venga a leer el texto para ese día, y era Isaías, y justo está leyendo esto. Termina de leer y se va a sentar, y todos quedan así silenciosos mirando a Jesús que tiene que decir, y dice, hoy día se ha cumplido ese día. Y después empieza a predicar, y se ofenden grandemente porque está diciendo, he venido para las naciones, y lo quieren tirar por un peñasco, por una quebrada. Y Jesús vino a cumplir eso, a vendar a los quebrantados, ya los que habían caído sobre el juicio, pero tienen la humildad de recibir realmente la restauración. Jesús vino a hacer eso. Y acá habla de nuevo la primera venida de Jesús. Versículo 4 en adelante va a estar hablando de la restauración de Jerusalén, que va a ser la segunda venida. Capítulo 62 luego avanza con lo que va a ser las bodas del Cordero. Versículo 4 y 5 habla acerca de Beula, ¿ya? Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Y después sigue hablando de toda esta dinámica de matrimonio. Beula significa desposada. Entonces acá vamos a estar viendo ese matrimonio, las bodas de Cordero, y luego justo después de eso, que va a estar ocurriendo durante los 7 años de tribulación en el cielo, cuando seamos raptados ya, cuando seamos arrebatados, como dice el libro de Tesalonicenses, vamos a estar en la presencia de Jehová esos 7 años con Cristo en las bodas del Cordero. Y cuando terminen esos 7 años de tribulación en la tierra, en las bodas de Cordero, esa unión entre la iglesia, los santos, los cristianos, los santos del Antiguo Testamento con Cristo, luego capítulo 63 demuestra lo que va a ser Armagedón, ¿ya? Y habla acerca de Cristo con ropas cubiertas de sangre, y va a vengarse de todas las naciones que se van a juntar alrededor de Jerusalén para tratar de destruirla. Ahí finalmente llega Cristo, y va a arrasar con todas esas naciones que vienen a destruir a Jerusalén, ¿ya? De nuevo, mucha información. Para algunos esto va a ser redundante, para otros van a estar bien adoloridos de cabeza. Y lo lamento mucho, no es mi intención. Pero el 63 termina todo con esta imagen de esta batalla de Armagedón. Luego, desde el versículo 7 en adelante, lo que va a ser 63, versículo 7... y capítulo 64, vamos a ver la respuesta que va a tener Isaías a todo esto. Y va a estar pidiendo misericordia, y va a estar diciendo, Señor, por favor, perdona, nosotros hemos venido y en nuestra justicia esperando alegremente a Dios, pero nuestras obras son como trapo de inmundicia, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que te busque, Señor, pero por favor, no nos destruyas en tu ira. Y ahí está respondiendo Isaías a todo lo que había escuchado. Y después Jehová finalmente responde capítulos 65 y 66. Y versículo 1 dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pero extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y acá de nuevo estamos viendo el Nuevo Testamento. Esta nueva dispensación, esta obra que Dios está haciendo ahora. Dios extendió sus brazos para agarrar a Israel, y ese pueblo rebelde dijo que no.
pero luego fue encontrado por todas estas naciones que ni siquiera conocían a Jehová, ahora son parte del pueblo de Dios. Entonces acá está Dios diciendo, yo voy a ser el Dios de aquellos que me buscan. Y así empieza a culminar este periodo de la gracia. Pero Dios no se olvida de Jerusalén. Y acá termina con 65 y 66, proclamando los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y la restauración de realmente el compromiso que Dios había hecho originalmente con Abraham, con Moisés, con David, en su amor y su fervor por el pueblo de Dios. Y, en resumen, ¿ya? Las profecías no eran claras para los precesores o los que estaban ahí en ese momento para poder fabricar un Cristo falso, sino todo estaba realmente en código para que cuando llegó Jesús y vivió todo y al final de todo uno abre los ojos y dice, mira, acá estaba Jesús, y Él cumplió todo esta gran profecía. Y de eso se trata el libro de Isaías. Espero de nuevo que no haya sido demasiado complejo, y si es que lo fue, pueden ver esto múltiples veces y tomar apuntes y estudiarlo y aprenderlo. Que el Señor les bendiga y nos veremos pronto.